escenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular de Jalisco, su amable presencia en esta casa para conmemorar el día de hoy el 144º aniversario de la desaparición física de don Benito Pablo Juárez García, benemérito de los México. Juárez es, como pocos hombres en la historia de México, un ejemplo de humildad, de dignidad, de perseverancia, de respeto por el Estado de Derecho, de respeto por la legalidad, de defensa de los derechos humanos que desde la Constitución de 1857 encuentran ya una manifestación clara, sistematizada y prístina en nuestro máximo órgano constitucional, en nuestra Carta Magna, en nuestra ley fundamental. Y Juárez es, además del gran estadista, además del gran funcionario, además del gran legislador, un apasionado defensor por la educación de calidad, por la educación para el pueblo y por la igualdad entre las diferentes clases sociales. Permítanme iniciar citando un párrafo de la carta que dirige en 1864 Benito Juárez a Maximiliano de Habsburgo, después del pedimento de indulto y antes de su fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Dice Juárez: es dado al hombre atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, hacer contra la vida de los que defienden su seguridad todo tipo de violencia, hacer de sus virtudes un crimen y de sus vicios una virtud. Pero hay una cosa, afirma Juárez, que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella no sucederá. Yo creo que era tal el afán de superación de Juárez García que en su libro México, su evolución social, en 1925, Justo Sierra lo califica como un verdadero ejemplo de crecimiento personal, de pastor a abogado, de abogado a juez, de juez a ministro de la Corte, de ministro de la Corte a presidente de la República, de presidente a héroe. Y héroe cuando menos en dos sentidos para la historia independiente de México. Primero, cuando tuvo que enfrentar a los conservadores y a la reacción en la guerra que destruyó al país durante 1858-1860. La guerra de reforma que cobró cientos de miles de vidas, desunió y desangró a este país. Y segundo, héroe nuevamente cuando le corresponde a Juárez enfrentar la invasión y los combates del ejército francés que sostuvo entre 1861 y 1864 el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y el regreso de las garantías para el ejército y para el pueblo, contra los cuales tanto habían luchado desde la expedición de la ley que lleva su nombre, la ley Juárez, siendo el ministro de Justicia en el gobierno de Juan Álvarez, expedida esta en el año de 1958. Yo creo que a Juárez se le debe en gran parte el mérito de la creación del sistema político mexicano, porque cuando accede por primera vez a la presidencia por ministerio de ley, cuando tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez y por Ignacio Comonfort, es instalado el sexto Congreso Constituyente en nuestra historia independiente, y surge de aquí
La Constitución Federal de 1877, que el 5 de febrero de 1877, la Constitución Liberal, que el mismo presidente de la República no se sentiría capacitado para poder ejecutar, para poder aplicar, y en alianza con los conservadores y como consecuencia del plan de la toalla, desconoce a la Constitución que lo ha llevado a la presidencia y con ello da técnicamente una autonomía. Esto lleva por el Ministerio de Ley el presidente de la Corte, Benito Juárez García, a la presidencia de la República. Y entre este periodo y su muerte en el año de 1876 de la Corte, conmemoramos el día de hoy 144 años. Juárez fue rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en el año de 1871. Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca en 1832. Fue diputado electo del Estado de Oaxaca en 1833. Fue ministro interino de la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca en el 34. Fue fiscal del Tribunal Supremo de Justicia de Oaxaca en 1844. Diputado Federal de México en 1847, justamente cuando se expide el acta de reformas y se restablece la vigencia del sistema federal en México, el mismo Congreso al que le correspondería firmar el numeroso tratado de continuidad por el cual, y gracias a los avances buenísimos, perdimos más del 72% del territorio nacional en beneficio de nuestra nación. Fue gobernador interino del Estado de Oaxaca entre 1847 y 1852. Fue ministro de Justicia y Administración Pública en el gobierno de Juan Álvarez en 1855. Fue autor de la Ley Juárez, ya referida, que suprimió los tribunales especiales que tenían tanto militares como los eclesiásticos, la alta jerarquía eclesiástica. Fue capitán incluso de la quinta compañía del primer batallón de Cívico del Estado de Oaxaca. Y yo creo que gracias a esa gran sensibilidad y al gran talento que tuvo Juárez para rodearse de esa brillantísima e irrepetible generación de ilustres liberales, en los que destacan Michoro Campo, Francisco Sartre, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, los Leandro del Tejano, fue posible a partir de la resolución de la República consolidar a nivel constitucional en las leyes reglamentarias de la Constitución y en la jurisprudencia que inaugura en su primera época Juárez con la expedición, con la creación de la Gaceta Oficial de la Federación, que iniciamos la construcción de un sistema de protección constitucional de los derechos humanos, un sistema de protección constitucional de las garantías individuales, como entonces se les denominaba, y la construcción de un Estado de Derecho que a casi 150 años de su partida todavía tiene plena vigencia. En el legado de Benito Juárez hay un par de datos que no son muy conocidos por todo el mundo. A Juárez correspondió como gobernador de Oaxaca multiplicar hasta casi el doble la cobertura de los planteles de educación pública que existían entonces en el país, llevándonos de 45 que prácticamente existían cuando la cobertura a más de 100
Juárez también ya como presidente, el único jefe del Ejecutivo que ha lanzado un programa sistemático para la educación de sordomudos. Esto lo hizo a través de la ley del año 1860. Hay en Argentina un municipio denominado Benito Juárez, con más de 20.000 habitantes en el norte de Argentina y con 2 planteles de educación básica, en donde cada 21 de marzo, y no sé si el día de hoy también, se realizan los motores en favor del pueblo de 150 años después, conocemos en las y Benemérito, entre otras muchas razones, porque Juárez, con la restauración de la República, una vez consolidado el triunfo de los liberales en la guerra de reforma, y una vez extinto el imperio de Maximiliano, y con el fusilamiento de los generales Miramón y Mejía del propio emperador Alonso de las Campanas, Juárez entra por tercera vez a la Ciudad de México y lanza un mensaje que pronto se extendería por todo el continente, señalando: mexicanos, encaminemos ahora todos los esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno se comprometan a respetar los derechos de todos, porque entre los individuos y las instituciones el respeto al derecho ajeno. Confiemos entonces en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, de los horrores que hemos vivido, cooperemos ahora en el bienestar y la prosperidad de la nación, los que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades que el pueblo ha elegido. Es lamentable que esa fecha no esté en la mente de todos nuestros ciudadanos. Es lamentable que no esté en la mente de todas nuestras autoridades. Pero qué bueno que estamos aquí, este lunes 18 de julio, reunidos en esta guardia de honor para recordar al que 144 años después de su partida física sigue siendo considerado y homenajeado como el benemérito de la civilización. Concluyo, si me lo permiten, citando la frase con la que Juárez restablecido el orden republicano y restablecida la república en el año 1867, señala: los elogios con que ensalzan mi conducta no me envanecen. Tengo la convicción de no haber más que llenado los deberes que cualquier ciudadano que quiere estar impuesto al ser agredido a la nación por un ejército extranjero hubiera cumplido en mi lugar. Yo desempeñé y cumplía mi deber de resistir sin descanso hasta salvar las instituciones y la independencia que el pueblo mexicano había confiado en mí. Hoy, de vuelta a la capital, tengo el placer de comunicarles que ni la Constitución ni la independencia han sufrido menoscabo alguno, a pesar de haber sido terriblemente combatidos. No llego a México como conquistador. Le traigo no el terror, sino la libertad y la paz que desde ahora comiencen a gozar todos los habitantes del país sin distinción alguna.
Espero que este deseo será cumplido con el concurso de la nación a la cual se debe el triunfo que hoy celebramos. ¡Que viva Juárez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Comité coordinador de los festejos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Jalisco. Felicitamos a nuestro compañero integrante del comité, José Mollado, por esta interesante y profunda investigación y pieza oratorio. Hace un momento me decía el compañero Mollado, ¿por qué no compramos una ofrenda para el benemérito? Yo le decía que esto ha de servir para nosotros poder demostrarles también a otras autoridades que es necesario despertar esta conciencia de que no podemos seguir permitiendo el abandono de fechas tan memorables. Demos no ofrenda en la presencia de todos y cada uno de nosotros aquí en el pensamiento de Comisión Juarista. Vamos a luchar, compañeras y compañeros integrantes de este comité, para dignificar esta plaza que está tan abandonada. No es justo que sigamos nosotros con nuestro pensamiento liberal y permitir pasen desapercibido estas fechas. Vamos a honrar el Mérito de las Américas de Juárez, cantando, inclusive, así como en otros años, esta plaza lucía llena de gente que venía para nutrirse de esta construcción con la que ahora José Mollado nos ha mostrado. Debemos exponer a nuestra mente estos conceptos que servirán para que nuestra disciplina y nuestra conducta podamos transmitirlas a las nuevas generaciones. Gracias, bien ustedes jóvenes que vienen a nutrirse, que vienen en este entreveramiento generacional para hacer fuerte la gran figura que luego es América de las Américas, Benito Juárez. Que tengamos un buen inicio de semana, que vayamos todos a los trabajadores a la Comisión Vocación. Nació el 21 de marzo del año de gracia de 806. Murió el 18 de julio de 1872. Recordemos porque es suya esa frase inmortal. El respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz.